Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Bendiciones en el nombre del Señor. Vamos a compartir la escritura en la carta a los romanos, ¿no es cierto?, en el capítulo 8. Y dice por subtítulo allí, la vida en el Espíritu. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos enseña con respecto al andar en el Espíritu. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí vemos claramente, ¿no es cierto?, por las Escrituras, ¿qué nos enseña el Señor? Que ninguna condenación hay, ¿no es cierto?, en el Señor Yeshua, porque el Señor ya vino a rescatarnos, Él nos redimió del pecado, de la condenación del pecado. Nos dio una nueva vida para estar, ¿no es cierto?, en su presencia y obviamente andar en el Espíritu del Señor. Dios nos bendiga, porque eso es lo que vino a hacer el Señor, es acabar con la condenación y darnos nuevamente una vida en Cristo. Bendiciones. Conforme dice al Espíritu, ¿no es cierto?, de la ley, de vida. Bendito sea el nombre de Dios. La ley fue dada por medio de Moisés, fue entregada. Una palabra bendita, una palabra gloriosa, perfecta, porque las palabras del Señor son perfectas y que nos acercan, ¿no es cierto?, al Señor. La palabra de Dios fue dada por medio del Señor a través, ¿no es cierto?, de Moisés, que fue dada al pueblo de Dios, y para nosotros también es para que nosotros nos apartemos del pecado y podamos nosotros vivir conforme a las leyes de Dios, en santidad. Porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor, y nosotros es necesario que nos acerquemos a Dios, ¿no es cierto?, con un corazón sincero, y podamos estar cada día, ¿no es cierto?, buscando el rostro del Señor, la llenura del Espíritu, porque los frutos del Espíritu están en Gálatas capítulo, ¿no es cierto?, 5, y los frutos de la carne. Y las cosas de la carne, ¿no es cierto?, el Señor no le agradan. Ya sabemos los frutos de la carne cuáles son: envidia, celos, pleitos, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría. Tales cosas, ¿no es cierto?, el Señor las aborrece. Pero los frutos del Espíritu son, ¿no es cierto?, andar en amor, paz, gozo, fe, paciencia, mansedumbre, templanza. De tales cosas Dios se agrada. Que nosotros podamos participar, ¿no es cierto?, de la llenura del Espíritu del Señor, podamos estar llenos del Espíritu del Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Señor nos libró de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él vino, ¿no es cierto?, a rescatarnos allí en la cruz del madero. Él venció, Él hizo justicia, como decíamos anteriormente, por medio, ¿no es cierto?, de su gran amor, de su misericordia, porque nosotros realmente no teníamos participación dentro de esta gran salvación, pero dentro de los designios de Dios, de los misterios de Dios, hay cosas maravillosas que uno, al escudriñar las Escrituras, se va dando cuenta del llamamiento divino, de lo que Dios realmente ha propuesto en su corazón desde la fundación de la creación de este mundo, porque Dios habla antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Y así lo podemos ver, ¿no es cierto?, conforme a la Escritura que hemos estado analizando durante todos estos días. Vemos cómo Dios ha predestinado desde mucho antes de los tiempos. Aleluya. Por ejemplo, lo hizo con Jeremías. Desde el vientre de su madre el Señor lo escogió, lo llamó y lo predestinó para cumplir una función en esta tierra. Un gran profeta de Dios. Y así grandes hombres de Dios, Dios los llamó para que hagan su voluntad. Dios nos ayude, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Ahí está. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que Él condenó al pecado en la carne. Él venció el pecado allí en la cruz del madero. Venció todas nuestras debilidades. Todo lo que había entrado, ¿no es cierto?, como decíamos al principio también, por Adán, por Eva, ¿no es cierto?, en esa desobediencia, cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal, allí se sembró una semilla, la semilla de maldad. Pero Dios nos libre, Dios nos ayude para que podamos ser libres de esta semilla y podamos vivir realmente ahora con la semilla verdadera, lo genuino, lo auténtico, como vemos, ¿no es cierto?, la descendencia que viene a través de todos los santos hombres de Dios, que es a través del linaje de la obediencia, de la santidad, de aquellos que obedecieron, que andaban con integridad, con rectitud. Por ejemplo, Noé,
cómo andaba, ¿no es cierto?, un hombre perfecto, temeroso de Dios. Vemos también a Seth, vemos, ¿no es cierto?, a Sem, vemos a muchos hombres de Dios, vemos a Adán también que se arrepintió y se volvió, ¿no es cierto?, a enderezar en su camino, y Dios lo utiliza nuevamente para procrear a través de Eva y salir toda esta descendencia, ¿no es cierto?, de obediencia, de bendición, para alcanzar, ¿no es cierto?, aleluya, el propósito de Dios. La salvación viene de Yahweh, la bendición viene del Señor para vencer la condenación, el pecado, la esclavitud. Salimos de la esclavitud, gracias a Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí se confirma la ley, que andamos, ¿no es cierto?, conforme a su palabra, conforme a la ley de Dios, y andamos, ¿no es cierto?, guiados por la palabra del Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así es. Los que andan, ¿no es cierto?, en la carne, andan conforme a la carne y pensando cosas que son de la carne, que no hay ninguna ganancia en eso. Pero los que andan en el Espíritu del Señor, piensan en las cosas del Señor y andan, ¿no es cierto?, cada día haciendo la voluntad de su Señor. Una de las cosas que a Dios le agrada mucho, ¿no es cierto?, es que nosotros podamos vivir en temor y temblor. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Todos los santos hombres de Dios andaban con temor y temblor. Noé era un hombre reverente, un hombre temeroso de Dios. Job era un hombre temeroso de Dios, perfecto, santo, apartado del mal. Un hombre, ¿no es cierto?, que realmente andaba en obediencia. Y eso le agradaba al Señor. Eso es andar en el Espíritu del Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Qué hermoso mensaje del Señor. Así es, porque si andamos en el Espíritu del Señor, ahí hay vida y paz, hay vida abundante y hay paz, esa paz que el mundo no da, porque el pecado trae condenación, el pecado trae ruina, trae, ¿no es cierto?, disolución, el pecado trae, ¿no es cierto?, realmente no paz, trae inseguridad, miedo, terror. Pero estar en Cristo, estar en el Señor Yahshua, ¿no es cierto?, en nuestro Dios Todopoderoso, trae vida y paz. Y Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, lo dijo el Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Así es, lo dijo el apóstol Jacobo, ¿no es cierto?, Santiago, dijo que el que amaba las cosas terrenales, las cosas del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea que nosotros, si practicamos el pecado y seguimos en el pecado, nos constituimos, ¿no es cierto?, enemigos de Dios, porque Dios es santo. Porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No, el que anda en la carne no se sujeta a Dios, ni tampoco puede, porque anda en la carne. Y el que anda en la carne, ¿no es cierto?, anda gobernado por el espíritu del anticristo, el espíritu de Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque anda, ¿no es cierto?, de continuo pecando y haciendo lo malo. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ya lo dijimos anteriormente. ¿Quién agradó a Dios? Todos los santos hombres de Dios agradaron a Dios. Y por la fe ellos fueron justificados. Abraham fue justificado por medio de la fe y por sus obras también. Porque sus obras daban cuenta de que él era un hombre que amaba a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Qué importante también esta enseñanza. Nosotros, si realmente mora el Espíritu de Dios, y hablamos también del engendrar, cuando hablamos días atrás en San Juan, ¿no es cierto?, capítulo 1, porque la palabra de Dios engendra al Hijo de Dios en nosotros, engendra la presencia de Dios en nosotros, nos da una nueva vida, nace uno de nuevo, como le dijo, ¿no es cierto?, a Nicodemo el Señor, que era necesario nacer de nuevo, y eso lo produce el poder de la palabra de Dios, para nacer de nuevo en el Espíritu y andar conforme al Espíritu del Señor, y en eso no hay condenación. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí está lo que le decía anteriormente. Nosotros vivimos por causa de la justicia del Señor, porque por gracia somos salvos. Esto no es por obra, para que nadie se gloree en sí mismo, sino porque la gracia del Señor fue derramada, ¿no es cierto?, por nuestra salvación, por nuestra vida.
Fue el holocausto más agradable, el olor más fragante delante de la presencia del Señor. Fue el sacrificio del Cordero que vino a morir en la cruz del madero. El Cordero de Dios dice que quita el pecado del mundo. Él venció el pecado. Y nosotros ahora somos más que vencedores. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestro cuerpo mortal por su Espíritu que mora en vosotros. Otra maravillosa promesa. Y el Señor, si realmente mora en nosotros, y así lo es, el Espíritu del Señor, a la verdad, ha dado una gran victoria para que pasemos de muerte a vida, a resurrección. Porque Cristo, el Señor, venció la muerte y Él resucitó al tercer día, venciendo, ¿no es cierto?, las potestades de la maldad, toda obra de Satanás. Así que, hermano, deudores no somos a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores del enemigo. El Señor ya pagó esa deuda por nosotros. Venció el pecado, venció la esclavitud. Nos sacó de la esclavitud y nos trajo a la libertad. Ahora con que somos libres, ¿no es cierto?, en el Señor. Por lo tanto, no somos deudores a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, dice. Vuelvo a decir porque por causa del pecado, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros viviremos, ¿no es cierto?, si realmente andamos en el Espíritu. Porque el Señor se agrada que andemos en su presencia. David, el gran rey David, andaba, ¿no es cierto?, conforme al corazón de Yahweh. Un hombre que amaba a Yahweh, un hombre temeroso de Dios también, un hombre obediente a la voz de Dios. El hombre, este varón de Dios, está en la presencia de Dios, venció. Y el Señor lo levantó. Y el Señor, ¿no es cierto?, lo va a traer nuevamente también a la tierra en el milenio. Y Él va a reinar juntamente con el Señor. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él, ¿no es cierto?, venció. Y venció las potestades de la maldad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y vemos, ¿no es cierto?, en toda la historia bíblica, que todos los hijos de Dios, nombrando desde Adán para adelante, todos los Sem, Noé, así por nombrar, ¿no es cierto?, Isaac, Jacob, Josué, Moisés, todos los santos hombres de Dios fueron hombres guiados por el Espíritu del Señor, llenos del Espíritu Santo, y estos realmente vencieron en todas las situaciones que estuvieron en la tierra. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, Padre, bendito sea el nombre del Señor. Él es tu Padre, Él es mi Padre. El Señor está contigo, hermano y hermana, iglesia del Señor. El Señor te llamó, el Señor te dio una nueva vida y tú tienes que valorar el sacrificio a la cruz del madero y tienes que apartarte del pecado. Tienes que vencer la tentación con la ayuda del Señor. Si eres llena del Espíritu Santo, si eres llena de la presencia de Dios, vas a ser vencedor y una vencedora en el Señor. Porque en eso consiste el que nosotros podamos vencer las obras de la carne, el estar lleno del Espíritu Santo. De ninguna otra manera podemos nosotros vencer, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y el Señor lo dijo. Sin mí, nada podéis hacer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Es verdad? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo es el único que te convence de juicio, de pecado y de justicia. El único que puede libertar al hombre, ¿no es cierto?, es el Señor, de la esclavitud del pecado. Por lo tanto, si somos hijos de Dios, nosotros sabemos por el Espíritu mismo que mora en nosotros, por nuestro comportamiento, nuestras obras, nuestra fe. Todo árbol es conocido por su fruto. Y lo dice el Señor, Yahshua, por sus frutos los conoceréis. Y si hijos también herederos, aquí hay otra promesa hermosa, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, somos coherederos en el Señor,
porque todo lo que recibió, ¿no es cierto?, como herencia, este pueblo bendito que es el pueblo de Israel, sus promesas, sus pactos, todo lo que Dios hizo con ellos, fue transmitido, fue, hermano, traspasado de generación en generaciones, por los años, por los siglos. Hermanos, han sido bendecidos y nosotros también hemos alcanzado esta gran bendición a través del Padre de la fe, que es nuestro Padre Abraham. Y así nosotros hemos alcanzado, ¿no es cierto?, esta gran bendición de ser parte de este pueblo maravilloso, un real sacerdocio, un linaje escogido, una nación santa, una vida, ¿no es cierto?, nueva en el Señor. Y si hijos también herederos, entonces somos en Dios y coherederos en Cristo. Pues tengo por cierto, dice, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De ninguna manera, ¿no es cierto? Todas las cosas que usted está padeciendo, lo que nosotros hemos padecido, no son comparables con las cosas que vienen, venideras, las cosas maravillosas, las promesas de Dios que hay en la Biblia, que se van a cumplir, por ejemplo, cielo nuevo, tierra nueva. Hablamos de eso con respecto a Noé también, ¿no es cierto? El Señor le prometió cosas a Noé por medio de la fe. Él no las veía todavía, pero él creía, él tenía fe de que las iba a ver. Cuando el Señor le dijo que construya el arca, él ya estaba viendo por medio de la fe lo que venía. Venía la ira de Dios, porque Dios había hablado, había avisado antemano que se preparasen para que sean salvos de la ira que venía sobre la tierra, sobre toda esta maldad que había. Y hoy en día es lo mismo. Así viene el Señor en su segunda venida. Viene por usted, viene por mí, viene por su iglesia, viene por todos los que creen en su nombre, todos los que obedecen a su palabra. Ellos serán bendecidos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de lo que sujetó, dice, en esperanza. Todos nosotros hemos estado, ¿no es cierto?, sujetos a una esperanza viva. Y todo esto es por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos los santos hombres de Dios agradaron a Dios por medio de la fe. De lo que no veían, ellos lo esperaron y tenían esperanza y lo vieron. Vieron, ¿no es cierto?, la salvación en el tiempo de Noé. Vieron la salvación también en el tiempo de Abraham cuando intercedió por Lot y su familia allí en Sodoma y Gomorra. Vieron la destrucción, pero ellos vivieron por la fe. Por eso la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Bendito sea el nombre del Señor. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Y usted, hermano y hermana y familia que está allí presente junto a sus seres queridos, usted pueda decir también juntamente con nosotros que somos hijos de Dios y busquemos el rostro de Dios cada día para llenarnos del Espíritu Santo y podamos ser vencedores y más que vencedores por medio de nuestro Señor Yeshua. Bendiciones, hermanos y hermanas, que la paz de Dios sea con todos ustedes y sigamos mirando al blanco perfecto que es nuestro Salvador. Dios les bendiga. Amén.